nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica y queremos ilustrar lo que dijo el Papa San Pío X acerca del sacerdocio. Queremos ilustrarlo con unos hechos, dichos, anécdotas, ejemplos. Hemos visto que el orden sagrado o sacerdocio cristiano viene de Cristo. Cristo dio poderes a sus apóstoles, que eran sacerdotes desde el Jueves Santos, de representarlo y de renovar su sacrificio. Cuando digo hagan esto en memoria mía, el momento de la consagración en la Santa Cena, la primera misa que celebró Cristo, dio poder a los apóstoles de consagrar su cuerpo y su sangre. Entonces los sacerdotes son estos ministros de Cristo, instituidos por Cristo para hacer lo que es culto de Dios y cooperar en la salvación de las almas. ¿Qué dicen los santos acerca del sacerdocio? Unas anécdotas. Santa Catarina de Siena, en una carta a un recién ordenado, decía: los ministros que ha elegido la soberana bondad para sus Cristos deben ser ángeles y no hombres. Un sacerdote debe ser un ángel y no un hombre. ¿Y por qué? Y bien, porque ellos desempeñan la verdad el oficio de ángeles. Realmente, el sacerdote, por su ordenación, tiene los poderes de Cristo y desempeña el oficio de ángel. Donoso Cortés, el gran filósofo, escritor católico español, siendo embajador en España, siendo embajador de España en París, era muy asiduo en escuchar la palabra de Dios, aunque fuese en la más pequeña iglesia de aldea. Se admiraban sus amigos de que un hombre de talento como él mostrase tanto interés en escuchar la tosca palabra de un cura rural en un pequeño pueblo. Cuando habla el sacerdote, replicó Donoso Cortés, veo en él a Dios y a su embajador. Todos saben que San Francisco de Sales, que era diácono, igual que Santefren de Siria, no quisieron ordenarse de presbíteros por la elevada idea que tenían del sacerdocio. Si encontrase San Francisco en un camino a un ángel y a un sacerdote, decía San Francisco, saludaría primero al sacerdote por la potestad que ha recibido de Dios. Es decir, hemos dicho ya que San Martín, invitado a la mesa del emperador Máximo, primero sirvió la bebida a su capellán que al emperador. El emperador Constantino, en el concilio de Nicea, quiso sentarse en último lugar, después de todos los sacerdotes, en una silla más baja, y ni aún consentió de sentarse sin su permiso. El rey San Boleslao honraba de tal modo a los sacerdotes que no se atrevía a sentarse en su presencia. Esta gente sabía que es un sacerdote. San Antonio Abad, a nombre de quien los demonios temblaban y salían, en viendo a cualquier sacerdote se hincaba de rodillas y no se levantaba hasta que besaba la mano y recibía su bendición. Don José Ortiz de Sáenz, en su Historia de España, haciendo un elogio de Isabel la Católica, escribe: la primera vez que, siendo ya reina, confesó con el prior de Prado, el padre Fernando de Talavera, del orden San Jerónimo, comenzó a dar pruebas de su ánimo y reverencia a las cosas sagradas. Era costumbre confesar a los reyes arrodillados junto a un regnatorio, y el confesor arrodillado también al lado mismo. Pero Fray Fernando se sentó en el regnatorio para la confesión de la reina. Díjole esta que quería
que según estilo ambos habían de estar rodeados. Pero el sacerdote contestó a la reina: no, señora, yo he de estar sentado, por ser este el tribunal de Dios, y yo hago en él las veces de Dios. Soy ministro del Señor. Vuestra Alteza estará de rodillas. Obedeció la reina Isabel sin réplica alguna. Y acabada la confesión, dijo en presencia de otros que la habían visto: este es el confesor que yo buscaba. Que el sacerdote se considere lo que es embajador del Señor. En efecto, Cristo dijo a los apóstoles: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha, y el que los rechaza, a mí rechaza, y el que rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me envió. San Lucas 10:16, y en San Juan 13:20 dice: en verdad les digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí, y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Entonces aquí los apóstoles sí dicen que son instrumentos de Cristo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a Timoteo, el hermano, Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Jesucristo nuestra esperanza. Timoteo 1:1. Entonces, queridos hermanos, el sacerdote no es un hombre cualquiera, como dicen unos cuantos hoy actualmente. No, es el hombre de Dios, él es el embajador de Dios y debe ocuparse de las cosas de Dios. Ahora, cuando quieren cambiar todo, ya no funciona, y por eso andamos mal. Cuando los padres franciscanos, los 12 apóstoles de México, los padres franciscanos entraron en México, Hernán Cortés, el gran católico conquistador, derrumbador del imperio pagano, Hernán Cortés dio orden que todos indistintamente le saliesen a recibir con luces y velas encendidas, y mandó a los españoles que hincasen de rodillas a besarles a los sacerdotes las manos y el hábito. Guatemuz, el señor de México, y los demás caciques, al ver a Cortés, a quien tenían por un dios, así arrodiados ante los padres, besándoles la mano y el hábito, quedaron llenos de asombro y concibieron gran veneración hacia los sacerdotes. Cortés siempre que hablaba con ellos lo hacía con la gorra en la mano. Un hombre que tenía fe, un hombre que sabía valorar lo que representa el sacerdote católico. Hallándose de paso en Quito García Moreno, un pobre capucino fue a visitarlo y se llegó a él con el sombrero en la mano. «Cúbrase, padre», le dijo el presidente, descubriéndose él mismo. Un pobre fraile le contestó: «No puede cubrirse la cabeza ante el presidente de la República». «Padre», repuso García Moreno, poniéndole el sombrero en la cabeza, «¿qué es un jefe del Ecuador en presencia de un sacerdote del Altísimo?» Este también fue un santo presidente que había hecho progresar muchísimo a su país y hombre de fe. Por eso lo martirizaron los enemigos de la iglesia. ¿Por qué se ha hecho sacerdote?, preguntaron a Monseñor Fulton Sheen. Es una pregunta mal enfocada, respondió, puesto que da a entender que he sido yo el que ha elegido a nuestro Señor, siendo así que nuestro Señor Jesucristo es quien me ha elegido a mí. Ese es Dios que da la vocación. El santo cura de Ars decía: si llego a ser sacerdote, me consagraré por entero a salvar las almas. Y esto lo hizo. San Juan Bosco, siendo niño, decía a su madre: si yo fuera sacerdote, me ocuparía en amar a los niños y en hacerme amar de ellos. Esto también lo hizo don Bosco, campeón de Cristo. San Clemente María Hofbauer, apóstol y patrono de Viena, de humilde familia, tenía grandes deseos de ser sacerdote.
A la edad de 16 años entró en aprendiz en una panadería. Cuando llevaba los panes a los parroquianos y al niño de su amo, a cuestas decían: «Mira, San Cristóbal». Ojalá lo fuera, decía para sí, y tuviera la dicha de alzar al Señor en mis manos. Por fin llegó a hacerlo. Yendo a Roma con su amigo Hubel, entraron por la mañana en una iglesia. Allí preguntó Pablo a un niño: «¿Qué sacerdotes son esos?» «Son de la orden del Santísimo Redentor. Tú serás pronto uno de ellos». Pidió que la admitieran y en el año 1785 celebró su primera misa. San Clemente María Hofbauer. San Pedro González, llamado vulgarmente San Telmo, siendo muy dado a galas y profanidades, quiso el día de Navidad celebrar con fiestas y regocijos profanos, no correspondientes a su estado, la concesión de una dignidad que acababa de obtener. Vistióse para aquel día granamente y salió con otros en un caballo español muy bien aderezado por toda la ciudad de Palencia, desemparando, como dicen las calles, a carreras con gran desventura y escándalo del pueblo. Cuando mayor era el regocijo y algazara y más despoderadamente corría por la calle principal de Palencia, cayó el caballo en medio de la carretera y dio con el jinete en el lodo, en la muladar sucio y asqueroso, tal que cuando fueron a socorrerle, no había ni gala, ni vestido, ni rostro. En él estaba totalmente sucio. Esta caída le dio tanta vergüenza a Pedro González, le dio tanta vergüenza, se levantó cabizbajo y dijo: «Dios mío, alumbre mi corazón, pues el mundo me ha tratado como quien es, y el día en que más me pensé holgar, me ha enfrentado de esta manera, y yo haré también lo mismo, burlándose del mundo, renuncio al mundo». Y diciendo y haciendo, se fue al convento de Santo Domingo, abrazó aquel sagrado instituto y tanto se dio la virtud que hoy lo veneramos sobre los altares. La madre del cardenal Vaughan era una convertida del protestantismo. Durante 20 años, sin interrupción, dedicó la hora de 5 a 6 a la tarde a visitar el Santísimo Sacramento. ¿Qué le pedía en esas visitas? Sabía muy bien que la vocación al sacerdocio es una gracia especial de Dios, y a fin de conseguirlo para sus hijos, ofrecía sus visitas y los deseos ardientes de su corazón maternal. Jesús sacramentado respondía a sus plegarias. De 8 hijos varones que tenía, 6 fueron sacerdotes, y uno de ellos llegó a ser cardenal de Londres con la veneración y aplauso de toda Inglaterra. Una madre santa que sabía que es un sacerdote católico. Un sacerdote que se salva, no se salva solo. Cuando murió San Felipe Neri, voló al paraíso. El Señor hizo que salieran a recibirle todas las almas que por su medio se salvaron. El canónigo de Jaén, don Pedro Alcántara Hernández, insigne publicista, entusiasta, favorecedor de los seminarios, cuando durante la dominación roja iba a ser fusillado por sus propios paisanos, entre los que repartía sus ahorros, exclamó: «Que por cada gota de mi sangre surja un sacerdote». Los apóstoles de Cristo, los discípulos de Dios, a solo adquirir venimos almas. Ellas solas son nuestro triunfo, nuestro aplauso, nuestra fama y nuestro honor. Al ungir con el óleo de los catecúmenes las manos del nuevo sacerdote, dice estas palabras el obispo: «Dígnate, oh Señor, consagrar y santificar estas manos por esta unción y nuestra bendición, para que todo lo que bendigan sea bendecido, y todo lo que consagren sea consagrado y santificado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén».
Queridos hermanos, cuando el sacerdote celebra la misa, es Cristo que renueva su sacrificio. Cuando el sacerdote absuelve los pecados, es Cristo que absuelve. Cuando el sacerdote bendice la boda, es Cristo que vence el matrimonio. Cuando el sacerdote unge a los enfermos, es Cristo que unge a los enfermos. Cuando el obispo o el sacerdote, con permiso, confirma, es Cristo que da su Espíritu Santo a los almas. Igual el bautismo. Hoy, por gracia, quieren laicizar el sacerdocio a los sacerdotes católicos, haciéndolos como hombres laicos. No, son hombres consagrados a Dios. Por eso tenemos que rezar por las vocaciones, favorecer las familias numerosas. El matrimonio cristiano está destinado a continuar la creación de los hombres, poblar cielo y tierra, tierra y cielo. Y de la familia católica numerosa, abnegada, salen también las vocaciones. El cardenal Pi contó un día una historia. Dice, había un niño que quería ser sacerdote, pero no tenía los medios. Y salió llorando de la iglesia. Una señora lo vio llorar, lo llamó y dijo, ¿por qué lloras? Porque yo quiero ir al seminario y mis papás no tienen medios. Esta mujer dijo, bien, yo te apoyo y yo pago tus gastos del seminario. Y lo ayudó y finalmente llegó este muchacho a ser sacerdote, obispo y cardenal. Un extraordinario cardenal Pi de Francia, que fue el maestro ideológico del futuro Papa San Pío X. Que los hermanos, también los seminarios necesitan apoyo. Todos queremos sacerdotes, todos quisiéramos confesarnos, quisiéramos el día de nuestra enfermedad tener los santos óleos, el consuelo, la bendición, todo. Pero ¿de dónde vamos a sacar los sacerdotes si no hay familias católicas numerosas, si no hay vocaciones, si no se trabaja por las vocaciones y también si no se apoya el seminario? Hay familia, hay jóvenes que quisieran ir al seminario y no tienen, sus familias no tienen los medios. Entonces justo, es necesario, es correcto que las familias católicas ayuden, aunque sea de a poco, apoyar el seminario, apoyar los gastos del seminario, porque hasta el agua se paga hoy por desgracia. Y también defender a las familias para que estos jóvenes mañana no se hagan herejes, protestantes y otros y predigan la herejía. Necesitamos sacerdotes. El sacerdote es Cristo continuado en la tierra. Recibe los mismos poderes de Cristo. Que la Virgen Madre del Sacerdocio nos ayude. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.